Buenas noches. En esta escuela donde se estudian los sagrados misterios del Cristo como vehículo de expresión de la Santa y Venerable Logia Blanca, les damos la cordial bienvenida. Hoy vamos a desarrollar el taller número 3 del ciclo de talleres fuertes para el despertar de la conciencia. Autoobservación y recuerdo de sí es el taller que nos compete en esta noche. Vamos a hablar realmente de algo que es base y fundamento en el proceso de nuestro trabajo. Dentro de todo el proceso del trabajo psicológico, del trabajo interior, y que es lo que podemos llamar como el principio fundamental. Algo que tenemos que empezar a comprender. Y vemos a que dentro de cada ser humano hay un principio al que nosotros llamamos como voluntad. Pero hay un tipo de voluntad que no pertenece al sí mismo, que no pertenece a nosotros mismos. Hay un tipo de voluntad dentro de la naturaleza del hombre que pertenece directamente al ser, a ese Dios Padre que está dentro de cada uno de nosotros. Hay algo que tenemos que reflexionar dentro del campo de aquellas inquietudes de tipo espiritual. Hay algo que tenemos que observar. En el desarrollo de esos impulsos de tipo espiritual, impulsos conscientes que se mueven dentro de nosotros. Sin estos impulsos, ningún ser humano tendría verdaderamente inquietudes espirituales. No podría tener un ser humano inquietudes espirituales sin estos impulsos volitivos del ser. Estos pertenecen a esa voluntad de nuestro Dios interior. Cuando cualquiera de nosotros es movido íntimamente, interiormente, por esos impulsos secretos, es cuando precisamente el Padre se está agitando poderosamente en nuestro interior. Él es como tal esa voluntad soberana dentro de nosotros. Cuando nosotros, movidos por esa voluntad, buscamos algo espiritual, somos movidos a buscar ese algo de tipo superior, ese algo de tipo divinal. Es claro que en ese momento la fuerza de ese Dios interior está comunicándonos y está
en ese momento procesando esos impulsos secretos, que son los que realmente traen ciertas informaciones. Nosotros lo podemos llamar como intuitos, lo podemos llamar como fuerzas, impulsos, una voluntad, una comprensión, un entendimiento. Pero lo cierto es que realmente es el Padre agitándose en ese mundo íntimo. Y Él es el que produce verdaderamente esos anhelos espirituales y nos lleva realmente a buscar algo superior. Él nos lleva a reflexionar profundamente y vienen entonces esas grandes inquietudes y esas grandes reflexiones que se procesan en ese mundo interior. En medio del silencio, entonces el Padre, que es la voz, el verbo divino dentro de nosotros, empieza a hablar de forma indescriptible, indefinible, pero comunica esa verdadera palabra, que es la palabra del ser, que es la palabra de nuestro Dios interior. Cuando comprendemos esto, cuando comprendemos que nuestro Padre es el que nos impulsa verdaderamente, es la fuerza y la voluntad que nos mueve, cuando comprendemos que ese Dios interior que tenemos cada uno de nosotros es el que realmente nos está pulsando, nos está moviendo interiormente, nos está agitando con el propósito de que nosotros busquemos ese trabajo espiritual, busquemos realizar un trabajo interior y que busquemos tener una comprensión cada vez más profunda de nosotros mismos, de nuestra vida, de algo que en nuestra existencia simplemente se convierte para nosotros como en ese gran enigma y en esa gran reflexión interior. Aquello que nos lleva verdaderamente a hacernos a nosotros mismos esas grandes preguntas o esos grandes interrogantes sobre mi propia existencia, sobre la fuerza que verdaderamente me mueve y sobre el propósito de mi propia existencia. Cuando se da de esta manera en cada ser humano, entonces podemos decir que es allí donde se encuentra verdaderamente cerca, y es allí donde nosotros venimos a encontrar por primera vez a ese ojo divino del Padre. Venimos a reconocerle. Primero, necesitamos aprender a escuchar esa voz interior, que es la voz de nuestro ser, que es la voz de nuestro Padre. Cuando aprendemos a afinar el oído para escuchar a ese Dios interior, cuando sabemos que Él realmente es el que nos mueve, que en todo lo que se agita en mí, en la voluntad que tengo para buscar el camino espiritual, en la comprensión, en las inquietudes que me mueven, es Él que se agita dentro de mí. Cuando puedo reconocerle, entonces viene un estado aún más profundo de conciencia. Venimos en ese momento a reconocer que ese ojo del Padre, que ese sagrado ojo divino de Dios nos traspasa por entero, que traspasa la naturaleza entera y a nosotros de arriba abajo, totalmente, sin que haya nada que se pueda ocultar ante ese ojo sagrado del Padre.
Es allí cuando aprendemos a entrar en esa comunión de una forma más consciente. ¿Comunión con qué? Comunión con nosotros mismos. Porque ese ojo, ¿dónde está? Está aquí en nosotros mismos. Nos traspasa por entero, traspasa cada uno de nuestros pensamientos y sentimientos, y es el ojo observador e impasible que se encuentra en medio de mi naturaleza interior, y ante el cual no puedo ocultar absolutamente ni un ápice de esos propios estados psíquicos. No hay nada que en lo recóndito de mi naturaleza pueda ocultar ante ese ojo sagrado del Padre. Pero tengo que aprender a hacerme consciente de ello. Porque si bien el Padre nos traspasa por entero, con ese ojo sagrado, con ese ojo divino, no somos conscientes de ello. Y al no ser conscientes de ese poder, de ese ojo divino de Dios, entonces no podemos tener conciencia de lo que Él en ese momento nos está enseñando y nos está mostrando a través de ese sagrado ojo espiritual. Autoobservación realmente es un término que encontramos cuando empezamos ese proceso de una comunión cada vez más profunda con nosotros mismos. Cuando aprendemos cada vez a conocernos a nosotros mismos. Cuando empezamos a mirar hacia adentro, cuando empezamos a reconocer esa fuerza divina de Dios o del Padre en nosotros, en ese momento entramos en esa comunión y aprendemos a tener conciencia de ella. Si tenemos conciencia de esa comunión con nuestro Dios interior, en ese momento quiere decir que ese sagrado ojo espiritual está actuando y que en ese momento en mí se está verificando una comunión en la que yo estoy unido a ese sagrado ojo divino del Padre. Quiere decir que puedo ver a través de ese sagrado ojo de mi Dios interior y que Él, asimismo, ve a través de mí, de todo lo que percibe esta humana naturaleza a través de los sentidos. El Padre está experimentando todo esto en este momento. Él es a través de esta humana persona que experimenta toda esta gran realidad de la vida. Pero nosotros también debemos aprender a relacionarnos y también a expresarnos o a ver a través de los ojos mismos del Padre y a escuchar a través de ese sagrado oído espiritual que me permite afinar mis sentidos para reconocer esa voz interior. Entonces, en ese momento entramos en ese maravilloso campo de la autoobservación, que es aprender a hacernos cada vez más conscientes de nosotros mismos, que es aprender a observar de forma impasible, sin mente, porque en ese momento no pensamos. Con el sentido de la observación no necesitamos pensar. Aquí físicamente, cuando nosotros observamos algún objeto físico o alguna persona en particular, nosotros no necesitamos pensar para observar el objeto o la persona, solamente observamos. Y en la observación hay un conocimiento. Lo mismo sucede con la observación interior o con la autoobservación. No se necesita la mente, no necesitamos pensar para poder observar algún estado psíquico.
contrario, la mente es la que en ese momento es observada. Y obviamente debe haber, a través de esa autoobservación, una quietud de esos estados psíquicos. Llegamos a un punto en el cual podemos observarlos en manifestación, sin permitirles que ellos vengan a desarrollar esas películas, charlas y canciones de tipo psicológico. Antes de que pueda haber un tipo de reacción psicológica, la autoobservación nos permite de manera impasible simplemente observar el estado y empezar a abrir, empezar a saber de qué es que está hecho ese estado psicológico. Me permite entrar a conocerlo. Y obviamente esos estados psíquicos se encuentran en mi naturaleza psicológica. Algunos estados psicológicos obviamente vienen del centro intelectual, que es la parte de la mente que se encuentra más superficial. Otros vienen del centro emocional, que es la misma mente en un nivel más profundo, más arraigada a nosotros, ya como mente emotiva. Otros estados psíquicos están aún más profundos, dentro de la mente instintiva y sensual. Son los que se encuentran en las capas más ocultas de la naturaleza psicológica y son los que son más difíciles de observar. Nosotros debemos aprender a ejercitar el sentido de la autoobservación y debemos aprender a reconocer verdaderamente ese estado especial de observación interior, porque él es completamente distinto a todos los estados mecánicos que por reacción psicológica ante las distintas impresiones de la existencia cotidiana se manifiestan. Esos sabores de la vida son sabores mecánicos. Esas reacciones de la vida son reacciones mecánicas y tienen un sabor peculiar y particular. Lo mismo sucede también con el sabor trabajo, con ese sabor que pertenece a ese estado especial de la observación interior. Ese sabor es inconfundible. Emana átomos que son completamente diferentes, crea una vibración en el cuerpo, en la mente, en la psiquis, que es completamente distinta. Una vibración de tipo superior. Eso es lo que permite que en medio de ese estado especial yo esté verdaderamente en una verdadera conexión interior. Esté verdaderamente conectado con mi real ser, con mi Dios interior, porque he aprendido a reconocerlo. No hay duda que en esa conexión se encuentra la clave. Esa clave es el aprender a estar en ese estado especial. Pero este estado especial es bastante esquivo, no es fácil, porque cualquier impresión de la existencia nos va a sacar del sabor vida del sabor trabajo al sabor vida. Nos va a sacar del estado especial. De una forma, se puede decir, mecánica.
instintiva. Autómata. Eso es por falta de ejercer el ejercicio de la autoobservación. La autoobservación es un sentido interior, o es más bien, diciéndolo de forma más clara, no es un sentido interior, sino el sentido interior de la conciencia. Ese sentido necesitamos despertar, necesitamos avivarlo, porque obviamente se encuentra aletargado, se encuentra dormido. En ciertos momentos puedo sentir esos impulsos del ser, pero rápidamente llegan las impresiones del mundo, las cosas del mundo, vienen diferentes escenarios, diferentes personas y vienen diferentes estados psíquicos, y hay un estado completo de identificación que me saca completamente de ese estado especial. Debemos aprender a tener el hilo sujeto en todo momento, sin perderlo, ese famoso hilo de Ariadna, que es el hilo interior, que es el hilo que me lleva a través de mi mundo interior en el proceso de mi propio trabajo, del trabajo consciente. Eso es realmente para mí y debe ser para mí algo de capital importancia. Si yo espero tener como por obra o arte de magia el sentido de la autoobservación despierto sin hacer un ejercicio que me lleve a desarrollarlo, estoy muy equivocado. Necesitamos generar choques conscientes que en todo momento puedan generar impulsos a ese órgano en especial, que es el órgano de la autoobservación. Cuando produzco continuamente esos choques incesantes, esos choques conscientes, entonces el sentido de la autoobservación, él empieza a desarrollarse, empieza a fortalecerse y empieza a hacerse cada vez más profundo, cada vez más amplio. En un inicio, la autoobservación me va a permitir separarme de ciertos estados. Hay muchos estados psíquicos o psicológicos que se manifiestan. Llamémoslo que hay estados que se manifiestan en el espectro visible de nuestro campo de visión interior. Así como el ser humano puede ver, por ejemplo, un espectro de los colores aquí físicamente, sin embargo hay unos que por debajo no los puede ver y hay otros que por encima tampoco los puede ver, que pertenecen al infra o al ultra del color. No son visibles o perceptibles para el ojo físico, están por debajo o por encima del umbral. Así también es interiormente. Sucede de la misma manera. Hay espectros, campos de nuestra propia psicología particular que son completamente negros e invisibles todavía para nuestra percepción interior, tanto hacia abajo como hacia arriba. La autoobservación me permite dos cosas en especial, y son muy importantes la una y la otra. Una es poder observar el campo de ese espectro psíquico inferior a los estados profundos de mi psiquis, para conocer esa parte del ego en sus zonas más profundas, agudizar el sentido, que el sentido de la observación interior o de la autoobservación se haga más fino, se haga más agudo, se agudice verdaderamente ese sentido de la observación, o ese ojo divino o esa luz divina pueda penetrar más profundo en esas tinieblas psicológicas interiores. Y dos,
que me permite también conocer y reconocer a Dios Padre en mí, a las distintas manifestaciones del Cristo interior en mí, o sea, a las distintas partes del ser, porque con la autoobservación también podemos percibir aquellos principios que son superiores del ser, aquello que pertenece al campo del espectro del ultra interior, que no conocemos, manifestaciones del ser de donde vienen informaciones que son extraordinarias para nuestro trabajo, informaciones del ser de nuestro Dios interior, y que necesitamos recibir, reconocer, abrir para empezar a desdoblar el proceso de lo que nosotros llamábamos como la comprensión. Comprensión creadora es algo maravilloso en el proceso del camino. Sin esa comprensión es imposible realizar un trabajo espiritual. Necesitamos una comprensión. La observación nos lleva a esa comprensión. Cuando observamos el ego, cuando tenemos la capacidad de separarnos de la mente, de observar a la mente, de tomarnos allá como personas diferentes, no tenemos la capacidad de observarnos de forma inmutable, sin rechazarnos, sin aceptarnos, sin justificarnos. Cuando tenemos esa capacidad de vernos tal cual somos, así feos como somos por dentro, y observar esos estados psíquicos enervantes que hay en nuestra naturaleza interior, grotescos, animalescos, en ese momento, entonces, podemos verdaderamente entrar en el campo de la comprensión. Empezamos a observar, y a medida que observamos y que se agudiza más esa observación interior, entonces viene la liberación de ciertas partículas de luz. A esas partículas de luz nosotros les llamamos entendimiento, les llamamos comprensión, les llamamos como iluminación, les llamamos informaciones del ser. Entonces el yo es colocado ante el ojo divino de Dios que está en nosotros, que aprendemos a reconocer en medio de este estado especial de Dios. Observamos no con la mente, sino con el ojo del Padre, conectados con nuestro real ser interior, y de esa manera es como nosotros verdaderamente podemos arrancar aquellas partículas que se encuentran ocultas en ese campo negro de nuestra psiquis. Un campo negro simplemente no es solamente por tomarlo de forma negativa, que sea algo negativo, no, porque incluso dentro del proceso del trabajo nos vamos a dar cuenta de que no es que los estados psíquicos del yo sean negativos como tal para rechazarlos, no, de ellos realmente aprendo ¿a qué? A extraer la luz, y necesito esa luz. Esos estados negativos están en mí, sí, son estados simplemente negros. ¿Negros por qué? Porque mi conciencia no ha llegado a penetrar esos estados psíquicos. Por eso son negros, porque no los conozco, no los he visto a través del ojo divino del Padre, y como tal, entonces, al no estar expuestos ante la luz, entonces no puedo comprenderlos. De ahí viene la verdadera comprensión de las palabras de Juan, cuando dice que la luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron o no la comprendieron. Y es precisamente lo mismo, porque esta materia negra del yo que está en mí tiene que ser pasada por ese ojo divino. No la vamos a tomar, y no tenemos que sacarnos de la cabeza eso de que sea simplemente
negativa o de eso de que sea simplemente algo malo. No, tenemos que pasar más allá del bien y del mal. Tenemos que simplemente aprender a mirarla sin juzgarla, sin rechazarla, simplemente observarla para poder encontrar esa luz que se encuentra, que llamamos ¿qué? Comprensión. Y eso viene a través de la autoobservación. Cuando aprendemos a hacer eso, cuando aprendemos a observarnos de forma impasible y vernos tal cual somos, en esos momentos es cuando viene lo que las diferentes religiones llaman como la revelación, y en algunas culturas como la iluminación. Revelación o iluminación tiene que ver solamente con una cosa: la conexión profunda con mi Dios interior, la conexión profunda con ese ojo divino espiritual, permitirle a ese ojo divino de Dios penetrar y traspasar por entero este campo negro de mi psiquis. Colocar cada pensamiento, sentimiento, emoción, impulso, deseo bajo la luz de esa observación, de ese ojo divino del Padre. Que todo en mí, cada pensamiento, palabra y acción, sea colocada ante ese ojo divino del Padre. Si puedo realizar esto aquí, ahora, en el momento, estoy entregándole todo al Padre, que Él se exprese en mí, y de esa manera yo también me estoy expresando a través de Él. Estoy viendo las cosas a través de sus ojos y estoy escuchando a través de sus oídos, porque en ese momento tengo que aprender a generar esa simbiosis maravillosa en la cual lo humano se une con lo divino y lo divino se une con lo humano. La luz viene a las tinieblas y penetra las tinieblas y se encarna aquí para realizar un trabajo. Eso es el Cristo, ese que viene aquí a realizar este trabajo interior. El Cristo que se humaniza en nosotros, que se hace carne en nosotros. Y eso se hace carne a través del trabajo. Y al mismo tiempo, esto humano que se diviniza, que se eleva precisamente a través de ese mismo trabajo del Cristo, porque ese Cristo o ese trabajo interior se convierte en el mismo camino, y es el mismo camino, el camino de regreso al Padre, de regreso a ese momento en el cual todos los rayos divinos del Padre nos traspasen por entero en todas las estancias o manifestaciones de mi naturaleza interior. Que no haya una sola parte de nosotros que el Padre no haya traspasado y penetrado. En ese momento, entonces viene realmente la unificación con ese sagrado Dios interior. Él está aquí. Él ve a través de nosotros, pero no es la mente. No, Él ve a la mente, traspasa la mente, porque en esta mente están todos esos estados negros que no ha llegado o no hemos llegado a conocer. No hemos llegado a traspasar con ese ojo divino del Padre. No hemos llegado a comprender. Por eso, este desarrollo, este taller de experimentación en el campo de la autoobservación y en el campo del recuerdo de sí es tan fundamental en todo el proceso del camino. Toda la gnosis, todo el conocimiento se reduce a ese estado de conexión interior y de observación interior. Todo
El conocimiento de la gnosis se reduce a la vivencia de este momento, vivido verdaderamente, intensamente, en lo más profundo de mi ser. Vivido acá, con ansia viva, con sed infinita, viviendo este momento que realmente es el sumergirme en la naturaleza misma de mi ser para permitir que Él realmente me lleve a través del camino. El camino de la comprensión en medio de ese estado especial. Cuando nos salimos de ese estado especial, dejamos de experimentar entonces el sabor trabajo, el sabor Cristo, y empezamos a experimentar ese otro sabor que es el sabor vida. Ese estado especial es realmente trascendental, supremamente importante. Es, como les decía, un hilo. No lo podemos soltar de las manos. No podemos soltarlo de las manos. Ese hilo debe ser verdaderamente para nosotros lo más importante. Tener ese hilo significa darle trascendencia al trabajo interior. Significa que he reconocido de que en ese estado de verdadera observación interior y de verdadera conexión con nuestro ser, de un verdadero recuerdo de mi ser, he comprendido, he podido reconocer de que allí se encuentra el pan vivo y el agua de vida, que es verdaderamente eso que puede calmar mi sed y mi hambre espiritual. Sé, reconozco, porque he vivenciado a través de ese sendero del conocimiento interior. Eso es la gnosis, conocimiento íntimo, conocimiento de lo que nosotros somos. Pero como les decía, hay un campo que es un espectro que se encuentra por debajo y otro espectro que se encuentra por encima. Pero tanto lo uno como lo otro es negro para nosotros. Incluso lo divinal para nosotros es negro. ¿Por qué? Porque la luz, la conciencia no ha llegado allá. Necesitamos llevar la conciencia a esas partes elevadas del ser, reconocer al ser. Cuando se reconoce al ser, entonces deja de ser negro para nosotros y empieza a abrirse el ser dentro de nosotros, empieza a abrirse la luz del ser dentro de nosotros. Cuando comprendemos los estados psíquicos, que también son materia negra en lo profundo de nuestra naturaleza interior, entonces también pasamos a abrir de esa materia negra y a sacar de ella la luz. Porque realmente tenemos una oportunidad maravillosa. Este momento, cada momento de mi existencia, cada circunstancia de mi existencia, para mí es supremamente importante, supremamente especial, y debo aprender a reconocer la trascendencia de lo que para mí representa ese trabajo interior, ese penetrar esa materia negra, la vivencia de ese momento, abrir ese momento ante el ojo del Padre. Cuando aprendo a reconocerlo, entonces en ese momento aprendo a arrancar la luz, a extraer la luz. Y viene con la luz aquello que nosotros llamamos como el conocimiento. Bueno, yo voy a dejar hasta acá en esta noche el taller. Quisiera que ustedes participaran entonces con inquietudes, preguntas. Los asistentes, las personas que nos siguen en este momento también por Instagram, y todos los que
en este momento tengan esas inquietudes que puedan también servirle a otros hermanos, porque esto también es un campo experimental para que otros también, a través de las inquietudes que nosotros tengamos, también puedan ayudar a nuestros hermanos que también están en este mismo proceso de taller. Así que esperamos esas inquietudes y ese campo de preguntas. Un complemento sobre el recuerdo de sí, por favor. Claro que sí. Velar y orar era la enseñanza que el Divino Maestro Jesús les entregaba continuamente y les instigaba a llevarlo a la práctica continuamente a sus discípulos. Velar y orar. Velar es aprender a estar en ese estado especial. Velar es estar en ese estado de vigilia en todo momento, no soltar el hilo en nosotros de esa observación interior. Aprender a ser consciente de todos esos estados del yo y del ser que se mueven dentro de nosotros en este mismo momento. Orar es entrar en una conexión cada vez más profunda dentro de nosotros mismos. Es aquello que también llamamos como aprender a orar. Orar es aprender a escuchar más que hablar, más que pedir. Es aprender a escuchar a nuestro Dios y a la voluntad de nuestro Dios. A veces nosotros queremos muchas cosas para nuestra existencia y creemos que sabemos qué es lo que nosotros realmente necesitamos en nuestra vida. Creemos saber realmente lo que nosotros realmente necesitamos. Y la mayoría de las veces eso que creemos necesitar se reduce a cosas materiales, al dinero, al trabajo y a tal vez en otros aspectos aún mucho más superfluos todavía. Pero no nos damos cuenta de que realmente, la mayor de las veces, nosotros realmente no sabemos qué es lo que realmente necesitamos. Pero nuestro Padre sí lo sabe. Y aprender a escuchar la voluntad del Padre es lo más importante. Escuchar realmente esa voz del Padre, esa voz de la conciencia hablándonos aquí, en este momento. Aprender a reconocer ese impulso secreto del Padre y aquello a lo que me mueve. Eso es aprender a orar. Es afinar muy bien el oído espiritual. Y por eso es que el Divino Maestro también le decía a sus discípulos hacer ojos para ver y oídos para oír. ¿Por qué? Tenemos estos oídos físicos y tenemos estos ojos físicos, pero todavía no hemos aprendido a reconocer los ojos espirituales y los oídos espirituales. Tenemos que aprender a hacer ojos para ver y oídos para oír, para que no llegue también a cumplirse en nosotros aquello que el Maestro decía también, de que
ciegos, guiando a ciegos. Y aquello también que refería con respecto a que nosotros viendo no vemos y oyendo no oímos. ¿Por qué? Porque realmente no hemos aprendido a reconocer cuál es la clase de verdadera visión o cuál es la clase de ceguera a la que el Divino Maestro se refiere. A veces podemos ver con los ojos físicos, pero realmente somos ciegos. A veces podemos escuchar con nuestros oídos físicos, pero realmente nuestro oído íntimo, el escuchar a nuestro ser, a nuestro Padre, a nuestro Dios, está en un estado de atargamiento, de sordera. No escuchamos realmente a nuestro ser. Nos hacemos sordos y nos hacemos ciegos a sí mismos. Y por eso también se dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor sordo que el que no quiere escuchar. Pero en este caso se trata de esa verdadera escucha. Tenemos que aprender a ser buenos escuchas. La autoobservación corresponde entonces a aprender a ver con los ojos del Padre. Y el recuerdo de sí tiene que ver con aprender a ser buenos escuchas de nosotros mismos, de la voluntad de nuestro ser, de entrar en una íntima conexión, en una comunión cada vez más profunda con nuestro ser. Claro que sí. ¿Tienen alguna otra inquietud? ¿Cómo luchar contra ese amor propio o ese aferramiento que siente uno hacia sí mismo, hacia los propios conceptos y hacia las propias creencias? ¿Cómo luchar contra eso para agudizar más esa observación y separarse uno de sí mismo? Eso es muy importante realmente. Nos amamos nosotros más a sí mismos que a la verdad. Amamos más nuestras costumbres, nuestros hábitos, amamos más nuestros pensamientos, nuestros conceptos, aquello que en un momento determinado hasta formamos como una rica personalidad, que también la amamos mucho, puede ser muy pulcra, moral o espiritual, pero amamos más eso que al ser, amamos más eso que a ese Dios que habla en medio del silencio. Nosotros no queremos escuchar en medio del silencio, no queremos escuchar el silencio, no queremos escuchar en medio del silencio la voz del Padre. Y eso es verdaderamente lamentable para nosotros, el que estemos tan apegados y aferrados a sí mismos. Obviamente, claro, tenemos que aprender a desprendernos, a separarnos de sí mismos, a amarnos cada vez menos a sí mismos en ese sentido egoico y aprendernos a amar más en un sentido verdaderamente consciente, que sea un sentido de amor al Cristo, a la obra, al trabajo, amor verdaderamente a este camino interior, que es mi Dios aquí hablando en mí en este momento. Si lo hago de esa manera, entonces voy a empezar a generar choques conscientes. Si aprendo a hacer un ejercicio de la autoobservación, no lo coloco como algo simplemente añadido, no como una práctica
para hacer en un determinado momento, sino como un estado incesante de un movimiento continuo, de estar en todo momento aquí, ahora, en ese estado especial, sin soltar ese hilo, tomando a esto que es la voz de la conciencia, la voz de mi ser, como eso precioso, eso supremamente importante, eso supremamente trascendental. Entonces, cuando yo lo hago de esa manera y genero muchos impulsos conscientes, voy a aprender a estar cada vez más en ese centro que es la conciencia, en ese centro que es el ojo del Padre, en ese centro que es mi Dios interior. Por acá la señora Miriam Ospina Rodríguez pregunta: ¿cómo podemos llegar a una autoobservación de mí, de nuestro propio ser? Señora Miriam, un saludo fraternal. Muchas gracias por la pregunta. Es muy importante realmente cómo puedo llegar a observarme, a realizar esa observación en mí. Aprender primero a reconocerme. Es el primer paso. Aprender a reconocerme. ¿Y cómo aprendo a reconocerme? ¿Cómo aprendo a reconocer esa fuerza que en este momento se mueve en mí y que es esa fuerza divinal, esa fuerza de Dios en mí, en mi interior? ¿Cómo aprendo a reconocer esa fuerza de Dios en mí? Cuando el impulso mismo que me mueve, el impulso que me mueve incluso a buscar algo espiritual, cuando me doy cuenta de que esto que me anima y que mueve mis entrañas, aquello que realmente me mueve muy profundamente y genera unos terribles choques íntimos, despertando esos grandes anhelos espirituales, despertando una clase especial de remordimiento, una clase especial de ansia divina de lo espiritual. Cuando lo hago, cuando miro, reconozco realmente de que todo eso que se mueve ahí en ese momento es Dios. Dios en ese momento en mí, moviéndose ahí en mi interior. Cuando me doy cuenta de que todo eso que yo tengo como anhelo espiritual, todo eso que yo tengo como un verdadero anhelo íntimo, realmente es Dios poderoso ahí en mí, moviéndose, entonces aprendo a verle, a tomarle. Entonces en ese momento le abrazo más profundamente. En ese momento verdaderamente me abrazo más a mi ser, a mi Dios interior. En ese momento puedo verdaderamente abrazarme más en aquello que verdaderamente es lo real. Eso que es en mí, esa chispa divina que es la que me impulsa verdaderamente en este camino. Ese es el principio. Cuando se hace esto, entonces empiezo a reconocer esa chispa divina y aprendo a fusionarme con ella. Y aprendo a que ella realmente es esa presencia divina de Dios que en mí está en este momento. Y que me traspasa por entero mi mente, mis sentidos, mis sentimientos. Y eso es lo que hace que entonces venga esa comunión y ese verdadero despertar. ¿Qué es despertar? Es aprender a estar en ese momento en profunda comunión con mi ser, con el ojo divino de Dios. Cuando estoy en ese estado especial, en ese momento, puedo decir que estoy despierto. Puedo decir que en este momento estoy reconociendo a mí mismo. Y puedo decir que este es un choque consciente de tipo espiritual. Que en un momento determinado venga la mecánica y vuelva nuevamente a perder ese hilo. Eso es algo muy natural en un inicio, en un principio.
pero necesitamos agudizar la lucha, agudizar el trabajo, buscar generar nuevamente nuevos choques conscientes, hacer esfuerzos profundos y saber que la voluntad de mi ser, la voluntad de mi Dios íntimo es el que me mueve verdaderamente a realizar ese trabajo. Es la que me mueve verdaderamente a desprenderme y separarme de mí mismo y hacer esa observación interior de mí mismo. Porque en ese momento es Dios observando en mí y a través de mí. Dios que nos traspasa por entero con su ojo divino espiritual. ¿Tienen alguna otra inquietud? Les agradecemos inmensamente la presencia, la participación en este taller. A las personas que nos siguieron por Instagram, un saludo muy especial. Un saludo muy especial para la señora Miriam, que ha participado y ha intervenido en este momento en el taller para realizar una gran pregunta. A ustedes, mis hermanos, infinitos agradecimientos, que el Padre Eterno nos dé cada vez una mayor comprensión para poder realizar este trabajo interior. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, sí, sí.